Y esa energía eléctrica la almacenan en el espacio comprendido entre las placas del capacitor. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, es decir, si yo tengo pues por acá, digamos, vamos a ponerlo así, dos placas conductoras, ¿no? Dos placas conductoras, ahí está, que están muy próximas entre sí, ¿ya? Y ambas placas se encuentran cargadas, pues entonces en este espacio comprendido entre ellas es que se almacena dicha energía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, no sé si me están... Disculpen, lo que pasa es que tengo un ruido de fondo acá y no sé si me logran escuchar muy bien ustedes o si me escuchan bien. Les repito, tengo un ruido por acá de fondo y les preguntaba si es que me logran escuchar bien. Ah, perfecto, muy bien, gracias. Entonces estoy bien. Está preocupado por el ruido que se genera a mi alrededor. Ya, bien, entonces le decía pues que estos capacitores o estos dispositivos eléctricos los que hacen es almacenar energía. Y para eso nosotros vamos a ver un caso o unos casos particulares de capacitores planos. Imagínense ustedes que acá tengo dos placas conductoras, ¿correcto? Que no están cargadas en un principio, son placas conductoras neutras y están separados a una distancia muy pequeña como tú observas ahí en pantalla, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa ahora si es que yo fuese una pila? Entonces, esta pila, como les había comentado, pues funciona como una bomba, ¿no? Una bomba de agua. Lo que hace esta pila es ahora extraer cargas eléctricas, ¿no? O sea, electrones de una de las placas y la va a llevar hacia la otra placa. Imagínate tú que extrae una carga o un electrón de la placa inferior y la va a llevar a través de mi cuerpo y la va a depositar en la parte o en la placa que está ubicada en la parte superior. Entonces, eso implica que esta plaquita en la parte inferior se va a cargar positivamente, mientras que la placa superior se carga negativamente. Entonces, al tener esta placa cargada negativa, perdón, positivamente y esta otra negativamente, entonces se genera un campo eléctrico en el espacio entre las dos placas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tendrían ustedes un espacio entre las placas que tendría un campo eléctrico. Si ustedes, imagínense que colocan una pequeña carga en el interior de esa placa, entonces, al encontrarse esa carga dentro de un campo eléctrico, percibe pues la acción de una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica se traduce en el movimiento de la carga. Quiere decir entonces que la fuerza eléctrica, al actuar sobre la carga, realiza un trabajo. Recuerden que ese trabajo está produciendo el movimiento en la carga, lo cual se traduce en una energía cinética. ¿Cierto? Bien, entonces por eso que se dice que almacenan energía estos dispositivos. ¿De acuerdo? Les repito otra cosa muy importante, no almacenan carga. Lo que sí es correcto es decir que cada placa que tenemos nosotros almacena carga o almacenan cargas de igual magnitud, pero de diferentes signos. Eso sí es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, estos dispositivos, les había comentado, pues, que pueden ser empleados en los destellos que dan las cámaras fotográficas, ¿no? Eso actúan con un capacitor que genera esa descarga eléctrica y que se puede visualizar en el destello de luz, o si no, en los desfibriladores eléctricos. Cuando una persona sufre un infarto, pues entonces sufre una descarga eléctrica producto de la descarga del capacitor que hace que sufra, que, pues, esa descarga eléctrica revive o reanime el movimiento del corazón, ¿no? Y asimismo se da pues en los teclados, ¿no? Eso es lo que hemos visto nosotros, ¿no? Y les había comentado pues que los capacitores simplemente están dados por dos placas conductoras ubicadas en forma paralela, separadas a una distancia muy pequeña. Definitivamente que este dispositivo, así como lo tenemos, no tiene ningún efecto físico, pero esto cambia cuando se le conecta pues a una pila. ¿Te das cuenta? ¿No?
Una pila hace la función que te he comentado, saca cargas negativas de una de las placas y las traslada hacia la otra placa, ¿ya? De esa manera, una placa se carga positivamente y la otra negativamente. ¿De acuerdo? Además, habíamos visto que esta capacidad eléctrica se define pues como el cociente de la carga, ojo, de la carga, perdón, de la magnitud de la carga, para ser más preciso, de la magnitud de la carga, de una de las placas, ojo, porque esto no tiene signo, es magnitud, ¿ya? La magnitud de la carga de una de las placas, cualquiera de ellas, dividida pues entre la diferencia de potencial que existe entre las placas. Entonces, la diferencia potencial ya sabemos que es el voltaje, o perdón, el potencial positivo menos el potencial negativo. Además, como conocemos la relación entre voltaje y campo eléctrico, nosotros podemos afirmar que dicha diferencia potencial entre el positivo y el negativo es igual a menos la integral, ¿no?, del campo eléctrico multiplicado escalarmente por el diferencial de posición. Ahora bien, si nosotros desaparecemos este signo menos y lo queremos poner dentro, alteramos pues el orden de la iteración o de los límites de iteración, ¿cierto? Y entonces es como llegamos a esta expresión, ¿no? Teniendo en consideración que el espacio entre las placas es un campo eléctrico constante y uniforme, por lo tanto puedes salir de la integral y te queda el campo eléctrico por el integral del diferencial de longitud, que no es otra cosa simplemente que la distancia de separación entre las placas. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros aplicamos por acá a Gauss, entonces recuerden que por el flujo eléctrico, ¿ya?, sabemos que la integral cerrada del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de área, ¿no?, es igual pues a 4pi por K por la carga neta o carga encerrada. Para ser exacto, sería carga encerrada, ¿ya? Esto no es otra cosa, o lo que viene a ser lo mismo, del cociente de la carga encerrada entre E sub 0. ¿De acuerdo? No te olvides que esta expresión que está por acá la obtuvimos nosotros de esta imagen por acá, ¿no? Esta placa que estás observando por acá es la misma placa que tienes por acá pintada de verde, y el cilindro que estás observando viene a ser o representarnos la superficie gaussiana. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora bien, en esta superficie gaussiana, tú te das cuenta que tienes una superficie por acá circular, ¿no?, que viene a ser la tapa del cilindro, y tienes una base en el cilindro, ¿cierto? Entonces, mira, ve, mira, si tienes acá esta placa conductora, tú sabes que las líneas de campo eléctrico están yendo en esta dirección o están yendo en dirección contraria, como se muestra por acá con estas flechas de color azul, digamos, ahí está azul, ¿no? El vector área está en esta dirección, por acá el vector área está en esta otra dirección, pero fíjate que aquí el vector área con el vector campo eléctrico forma un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces, si hay flujo, ¿ya?, por acá sucede exactamente lo mismo, el campo eléctrico y el vector área tienen la misma dirección, pero no en el área lateral del cilindro. Fíjate que en el área lateral el campo eléctrico está en esta dirección indicada por la flecha de color verde. Sin embargo, el vector área está dibujado en forma perpendicular al campo. ¿Ves? Entonces no hay flujo. Quiere decir entonces que si nosotros desdoblamos este integral, ¿no?, para cada una de estas áreas, S1, S2 y S3, pues S3 no va a producirme ningún flujo eh, eléctrico, ¿cierto? Y a partir de acá, amigos, es que se obtiene pues que este campo eléctrico viene a ser el cociente de la densidad superficial de carga entre E sub 0. Pero esta densidad de carga, recuerda que viene a ser el cociente de la carga dividido pues entre el área, ¿cierto? Ahí está. Entonces, mira, ve, esta expresión que he obtenido yo del campo eléctrico, la puedo reemplazar por acá, ¿no? Y me quedaría entonces que sería la carga multiplicado por la distancia dividido entre E sub 0 por el área, ¿cierto? Ojo, carga por distancia. Pero mira, si volvemos a la definición de capacidad eléctrica, y a partir de acá despejo el cociente carga entre voltaje, pues voy a obtener esta expresión que aparece por acá. Ahí está bien. Acá está. Te das cuenta entonces que esta llamada capacidad eléctrica, ¿ya?, o capacitancia, depende en realidad de algunos parámetros geométricos, ¿no?, como viene a ser el área y viene a ser la distancia y separación.
¿ya? Únicamente esos dos parámetros geométricos, ¿ya? Entonces, no vayas a pensar tú que si tú modificas la carga, inmediatamente la capacitancia se modifica. No. Tú puedes modificar el voltaje y la capacitancia va a ser siempre constante. Ojo, esta relación que tienes acá entre carga y diferencia de potencial siempre es constante, ¿ya? Y se conoce con el nombre de capacidad eléctrica. Bueno, entonces, con esto nosotros ya tenemos aquí lo que viene a ser la capacitancia y te había indicado cómo es que funcionaba pues este capacitor, ¿cierto? Ahí está. Ahí está la placa, o perdón, el par de placas conductoras, ¿no? Neutras, separadas una mínima distancia de, entonces conectadas a una pila. Lo que hacía la pila era extraerte cargas negativas de la placa inferior y las depositaba estas en la parte superior, o en la placa superior, ¿no? Y este proceso continúa, ¿no? De esta manera, entonces, es como cada una de las placas se carga con igual magnitud, pero con signos opuestos, ¿cierto? Ahí está. Estableciéndose, pues, un campo eléctrico que te he mencionado entre las placas, ¿no? Y este campo eléctrico va a obedecer, pues, o este proceso de carga de las placas va a obedecer hasta el momento en que el capacitor adquiere la misma diferencia potencial de la pila a la cual está conectado. Una vez más, al cociente de la magnitud de la carga de una de las placas entre el voltaje, viene a conocerse con el nombre de capacitancia, ¿ya? Y ya hemos visto que esta capacitancia, pues, depende únicamente de parámetros geométricos. Área y distancia, área de la placa y distancia de separación entre ellas, ¿sí? Y la unidad de la capacitancia viene a ser el faradio, ¿no? Que se obtiene del cociente de la carga dividido entre el voltaje, ¿ya? Bueno, y a esto podríamos, y una vez por aquí, agregar, por favor, esto que está por acá es muy importante que lo tengan presente, y más aún que tengan presente esta parte de acá, porque se desprenden una serie de cositas, ¿no? Esta es la definición de la capacidad eléctrica, carga entre voltaje. Fíjense, carga entre voltaje, y a lo que voy es lo siguiente. Para los siguientes problemas, es importante tener presente que la diferencia potencial se relaciona con el campo eléctrico. ¿Sí? Esta relación es importante porque te das cuenta que a partir de esta relación de diferencia potencial y campo eléctrico, posteriormente puedes aplicar Gauss. Mira, aplicaste Gauss para encontrar el campo eléctrico en términos de la carga, lo reemplazaste el campo eléctrico acá arriba, y finalmente despejas el cociente carga entre voltaje y de esa manera se determina pues la capacitancia. Por favor, eso es importante, esta secuencia, porque la vamos a utilizar nosotros para determinar la capacitancia eléctrica, digamos, de una esfera, ¿no? De un cilindro o de cualquier otra forma geométrica que pueda tener el capacitor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, muy bien. Además de eso, por favor, yo les había mostrado algo. Acá vamos a ver justamente el capacitor esférico. Pero les había mostrado algo que me parece importante y vamos a volverlo a ver por aquí, ¿ya? Hola, les presento un condensador. Probablemente lo habían visto antes, o tal vez no. Como sea, está presente en muchísimos circuitos electrónicos y existen varios tipos de condensadores, como los electrolíticos, los de poliéster o los cerámicos. Algunos de ellos tienen polaridad, como los electrolíticos, que está indicada por esta bandita que indica el lado negativo. Y debes ponerlos en la polaridad correcta, ya que si los pones al revés, tu condensador explotará. Pero también hay como los cerámicos, que no tienen polaridad, así que da lo mismo en qué sentido los pongas, siempre funcionarán bien. Hay dos valores importantes que siempre tiene un condensador: su capacidad, en microfaradio, y el voltaje, en voltios. Cuando reemplaces un condensador, siempre que sea de la misma capacidad, pero puede ser del mismo o más voltaje, nunca de menos. Si este condensador de 25 voltios lo cargamos a 12 voltios, estará bien. Si lo cargamos a 25 voltios, estará bien. Pero si lo ponemos en alguna parte donde reciba 30 voltios,
tu condensador explotará. Tu símbolo eléctrico es 2 líneas paralelas. Fíjense ustedes que esto que han visualizado por acá, que tú te das cuenta que si has colocado pues un capacitor que te dice que trabaja con 25 voltios, no te olvides que lo que está haciendo esto es que este capacitor siempre obedece la relación entre carga y diferencia potencial. Esa relación siempre es constante, ¿de acuerdo? Hay un determinado valor de voltaje para un determinado valor en carga. Si uno altera uno de estos parámetros o se excede del valor de voltaje, pues entonces te estás excediendo en carga. Por ello, prácticamente el capacitor termina reventando o explotando, porque no puede recibir más carga de la debida. ¿De acuerdo? Si lo cargamos a 25 voltios estará bien, pero si lo ponemos en alguna parte donde reciba 30 voltios, tu condensador explotará. Tu símbolo eléctrico es 2 líneas paralelas. Y es un símbolo muy bien elegido, ya que justamente lo que hay dentro de este condensador son 2 láminas paralelas de metal. Y algo muy interesante ocurre cuando conectamos este par de láminas a una fuente de energía. Una empieza a recibir muchos electrones y se carga negativamente, mientras que la otra se ve forzada a cederlos, quedando ambas láminas cargadas. Pero la magia no ha terminado. Al desconectar la fuente de energía, las placas se mantienen cargadas. Y esto es lo que da vida a los condensadores, ya que ambas placas, al estar cargadas, pero muy cerca unas de la otra, separadas tan solo por un aislante, las cargas de las placas tienden a atraerse y por ende a mantenerse en las placas. Es decir, almacenando energía. Si no me creen, veamos un ejemplo. Aquí tenemos un condensador, una batería de 3 voltios y un LED. El condensador no tiene energía. Por ende, si conectamos el LED al condensador, no pasa nada. Mientras que si conectamos el LED a la batería, evidentemente se va a prender. Sí. Y de hecho podría estar horas encendido. Pero, ¿qué pasa si conectamos la batería al condensador? Positivo con positivo, negativo con negativo. Lo que está pasando en estos momentos, no lo están viendo, pero se está cargando de electrones este condensador. Basta con un par de segundos y ya está, ya que los condensadores en realidad no pueden almacenar mucha carga. Y ahora veremos cómo se enciende el LED al conectarlo al condensador. Miren. Voilà, el condensador tenía energía. Y de hecho puede mantener el LED encendido varios segundos. En realidad, los condensadores no reemplazan las baterías. Un condensador tendría que tener el tamaño de mi casa como para reemplazar una pequeña batería. Entonces, ¿para qué demonios se usan los condensadores? Los condensadores se utilizan generalmente para filtrar la señal. Como se pueden cargar y descargar muy rápidamente, si les conectas una señal que oscila bastante su voltaje, estos se cargarán en el pic de voltaje y cuando este caiga, el condensador entregará su energía y compensará esta caída de tensión, otorgando una señal mucho más estable. Pero los condensadores también pueden ser muy peligrosos. Condensadores que encuentras en tus cámaras fotográficas o en las fuentes de poder pueden estar cargados a 100 o 200 voltios y tocarlos simplemente te causará la muerte. Sí, en serio, podrías morir. Así que ya sabes, un gran poder siempre viene con una gran responsabilidad. Hasta que... Bien. Ese es uno que hemos visto. El otro, para cerrar esta parte, viene a ser el siguiente. Estos componentes eléctricos que tengo aquí en las manos se llaman condensadores, aunque hay también quien los llama capacitores, pero este término no es del todo correcto, puesto que se trata de un anglicismo. Los hay de muy diversos tipos y tamaños, pero su función básica es la de almacenar energía eléctrica. Básicamente, un condensador está formado por 2 láminas o placas de material conductor de la electricidad, por ejemplo, aluminio, cobre, que se sitúan paralelas la una a la otra. Y en medio se dispone de un aislante que conocemos como dieléctrico.
de forma que la electricidad no puede circular entre una placa y la otra. Si aplicamos una diferencia de potencial a estas placas, por ejemplo, con una batería, las cargas negativas, por ejemplo, de esta placa, serán bombeadas por la batería hacia la otra placa, de forma que una de las placas quedará con una carga neta negativa y la otra de las placas con una carga neta positiva. Pero la carga total siempre será cero. Un condensador no acumula cargas eléctricas, acumula energía potencial eléctrica entre las dos placas. Voy a poner un ejemplo con imanes para poder hacernos a la idea cómo funciona un condensador. Imaginaros que estos imanes fuesen cargas eléctricas y que, por ejemplo, las bolitas, los redondos, fuesen cargas negativas, electrones, y los cuadraditos fuesen átomos a los que se le ha quitado algún electrón, con lo cual se comportan como cargas positivas. La tendencia natural sería que la carga positiva y la negativa se atraigan. Y así están las cargas equilibradas en las dos placas del condensador. Si aplicamos una diferencia de potencial, la batería funciona como si fuera una bomba de agua que está bombeando y lo que hace es bombear cargas. Los electrones de esta placa serán bombeados a través de la batería a esta otra, de forma que esta otra irá adquiriendo mayor carga negativa y esta otra, al perder electrones, irá adquiriendo una mayor carga positiva, de forma que el resultado final sería... He quitado el dieléctrico para esta simulación, puesto que los imanes si no quedaban demasiado separados, pero podéis observar cómo los imanes de un lado ayudan a sujetar a los imanes del otro y viceversa. Es decir, hay un efecto pinza de las cargas de un extremo con las cargas del otro. Pues en un condensador ocurre algo parecido. Lo que hacemos al cargar el condensador es separar las cargas positivas en un lado y las negativas en otro. Cuando con un conductor cerramos el circuito, por ejemplo con este diodo LED, lo que ocurrirá es que las cargas negativas circularán a través de ese conductor hasta que se equilibre la distribución de cargas en las dos placas y por tanto tendremos una corriente eléctrica circulando que haría que se encienda nuestro LED. Vamos a hacerlo de verdad. Voy a coger este condensador y con una pila lo voy a cargar. Ahora ya el condensador está cargado. Ahora le voy a colocar este LED, este diodo LED, y a ver si se ve un instante que se encenderá el LED al descargarse el condensador. Poco a poco el LED se va apagando y el condensador ya está descargado. También podemos intentarlo con esta pequeña bombilla incandescente. Lo que ocurre es que al consumir más electricidad durará mucho menos. Cargamos otra vez el condensador. Y ahora observaremos un pequeño destello. La capacidad de carga de un condensador se mide en faradios, pero como se trata de una unidad muy grande, se utilizan submúltiplos como el milifaradio, microfaradio, nanofaradio o picofaradio. ¿De qué depende la capacidad de un condensador? Pues bueno, si observamos este ejemplo aquí, esta simulación con imanes, podemos imaginar que a mayor superficie de las láminas conductoras, mayor cantidad de cargas podremos ubicar. Por otro lado, la distancia entre las placas. Cuanto menor sea la distancia, como podéis observar aquí en el caso de los imanes, con más fuerza se van a pegar los imanes. Si yo separo mucho las placas, los imanes se atraen con menos fuerza. Por tanto, la capacidad será menor. Es decir, cuanto más separadas estén las placas, con menor fuerza se atraerán las cargas positivas y negativas, una respecto a la otra, y por tanto, menor será la capacidad del condensador. Y otro factor muy importante en la capacidad de un condensador es la naturaleza del dieléctrico.
Las moléculas que lo forman se pueden polarizar. Si Bien, vamos hasta ahí con esta información. ¿Ya? Eh, vamos a continuar por acá. Vamos a ver enseguida lo que viene a ser un condensador esférico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, un condensador esférico, basándonos en lo que nosotros hemos mencionado o lo que he mencionado hasta el momento, va en la misma secuencialidad de lo que fue la deducción de la expresión matemática para un capacitor de placas eh, planas paralelas. ¿Ya? Fíjate, un capacitor esférico, nosotros tenemos ahí está, el capacitor, ¿ya? Es la forma, la placa o el conductor esférico en la parte interior de una carga más Q, mientras que el conductor esférico en la parte exterior tiene carga contraria, ¿no? Los radios son pues A y B respectivamente, ¿ya? Entonces, nuevamente te das cuenta pues que simplemente la definición de este condensador o capacitor esférico viene a ser la relación entre la carga y la diferencia potencial, ¿cierto? Esa diferencia potencial, una vez más, lo puedes expresar de esta forma. Una vez más, recurres, por favor, a la relación entre el voltaje y el campo eléctrico, ¿no? Que viene a ser la diferencia potencial entre A y B, viene a ser igual a menos la integral de A a B del campo eléctrico multiplicado escalarmente por el diferencial de longitud. Desaparecemos el menos aquí y para eso invertimos los órdenes de los límites de interacción. Y lo tienes ahí, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ahora, otra cosa, te das cuenta que este diferencial de longitud no es otra cosa que el diferencial del radio, ¿cierto? Del radio, ¿ya? Entonces lo puedes expresar de esta manera, ¿te das cuenta? Y otra cosa, te fijas, pues, ¿cuál es el ángulo formado entre estos vectores? Campo eléctrico y el diferencial del radio, la distancia radial. Viene a ser cero, ¿cierto? Porque mira, el campo eléctrico, si esta esfera es positiva, entonces tu campo eléctrico debe estar apuntando en forma radial hacia afuera, ¿cierto? En forma radial hacia afuera, ¿no? Bueno, entonces, y te das cuenta que la distancia también tiene la misma dirección. Por eso es que el ángulo formado entre estos dos vectores, campo eléctrico y radio, viene a ser cero. Bien, listo, hasta ahí llegamos, igual que en el caso anterior, ¿cierto? Enseguida, no te olvides, aplicas la llamada ley de Gauss, ¿ya? Esta ley de Gauss te dice, pues, que la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área viene a ser igual, pues, a la carga encerrada entre E sub 0, ¿cierto? O lo que es lo mismo, también a poner como simplemente 4pi por K por la carga encerrada, ¿cierto? Ahí está, carga encerrada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces, fíjate, aquí puedes observar de manera mucho más clara, te das cuenta que está la esfera, que este es un corte transversal, digamos, de acá de este cuadrante de la esfera. Te das cuenta que acá está la esfera cargada positivamente, la distancia radial es R, ¿cierto? Acá está señalada la superficie gaussiana. Entonces, esta integral viene a ser el campo, el diferencial de área, viene a ser la carga encerrada, y la carga que está encerrada dando esta superficie gaussiana viene a ser la carga Q positiva, ¿cierto? Ahí está, entre E sub 0. Además, no te olvides que este campo eléctrico en esta posición que tenemos por acá en la superficie gaussiana siempre tiene el mismo valor constante, ¿de acuerdo? O sea que este valor de acá, numéricamente, esto es constante. Entonces puedes salir de la integral y te quedaría campo E por la integral del diferencial de área, ¿cierto? No, el integral del diferencial de área viene a ser el área, ¿cierto? ¿Pero el área de quién? El área de esta superficie gaussiana, el área de esta esfera que me representa la superficie gaussiana. Y esta esfera de la superficie gaussiana tiene un radio R, por lo tanto su área vendría a ser 4pi r cuadrado. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y eso es igual a la carga encerrada, que es la carga más Q entre E sub C. Ahí lo tienes. Finalmente, a partir de esta expresión, tú podrías agarrar y despejar, pues, el campo eléctrico, ¿cierto? Y tienes entonces esta expresión que aparece por acá. Una vez que tienes esta expresión, ¿no? Entonces tú podrías agarrar, pues, y reemplazar ya en lo que viene a ser la diferencia potencial, ¿cierto?
Te das cuenta entonces que la diferencia potencial, ya lo reemplazamos acá, mira, te reemplazo este campo eléctrico, esta expresión que está aquí, la podría reemplazar por acá, ¿cierto? La reemplazo acá, mira, si la reemplazas acá, te queda la carga dividido entre 4pi epsilon sub 0 entre r cuadrado, diferencial de r. ¿Te das cuenta? Tendrías que agarrar e integrar r, ¿ya? Y al reemplazarlo acá e integrarlo, entonces te quedaría esta expresión que va a aparecer por acá. Mira, la diferencia potencial va a ser igual a la carga, ¿no? Porque la carga es constante, va a salir 4pi epsilon también sale, y te queda la integral del diferencial de r a la menos 2, ¿no? O 1 sobre r cuadrado. La integral de 1 sobre r cuadrado viene a ser menos 1 sobre r, ¿cierto? Menos 1 sobre r. Entonces, tendrías una expresión de esta forma. ¿Ves? Y con esto ya te es mucho más fácil para encontrar, pues, el valor de la capacitancia. Esta capacitancia viene a ser igual al cociente de carga entre voltaje, o carga, perdón, entre, claro, voltaje o diferencia potencial. Esto pasa al otro lado a dividir, y ya tendrías entonces, pues, lo que viene a ser por aquí, ahí está, ¿no? Lo que viene a ser la capacitancia o la capacidad de un condensador esférico. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, entonces, fíjate la secuencialidad similar al caso de un condensador, pues, plano, ¿de acuerdo? Veamos a continuación lo que viene a ser el caso de un condensador, pues, cilíndrico, ¿ya? Mira, observa la secuencialidad. Nuevamente, por acá tú tienes un par de conductores de forma cilíndrica. Por acá tienes un conductor de forma cilíndrica de radio A y carga positiva más Q. Y está rodeado por un cascarón, ¿no? Un cascarón metálico de radio B y carga menos Q. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con este caso? Bueno, pues vamos a proceder de manera análoga al caso anterior, ¿no? Vamos a decir nosotros que este sistema está formado por cilindros conductores concéntricos, ¿no? Y que la capacitancia la determinas estableciendo, pues, el cociente entre carga y diferencia de potencial. Ahí está, ¿ya? Mira, lo mismo, ¿sí? Siguiente paso, establece la relación entre voltaje y campo eléctrico, y eso lo hemos visto anteriormente. Este menos lo desaparecemos invirtiendo los límites de integración, ¿sí? Además, recuerda que en este caso, pues, integral del campo eléctrico diferencial de L, te das cuenta que este L viene a ser, pues, una distancia radial, como te das cuenta, ¿no? Análogo casi a la situación del condensador esférico, ¿no? Tienes una distancia radial y el ángulo que forma vendría a ser cero, ¿no? Perdón, acá debe ser R, disculpen ustedes, debe ser R, ¿de acuerdo? Debe ser R, ¿no? Debe ser R simplemente, ¿ya? El ángulo es cero, nuevamente, porque si te das cuenta, está este cilindro positivo, cargado positivamente, sus líneas de campo son salientes, no está dado en forma radial, ¿no? Y el campo eléctrico tiene la misma dirección del radio, por eso es que acá el ángulo es cero, y finalmente te queda esta expresión. Una vez más, recurres para esto, para encontrar ahora el campo eléctrico, ya tienes la diferencia potencial en términos del campo eléctrico, ahora tienes que encontrar el campo eléctrico en términos de la carga. Para ello, recurres a la ley de Gauss, ¿sí? Y estableces, pues, por acá, ojo, que se trata de un conductor, en este caso, cilíndrico, y por acá tienes tú lo siguiente. Acá está, mira, una vista superior de este condensador cilíndrico. Acá está el cilindro, ¿no? Se ve con una circunferencia visto desde la parte superior, ¿no? De carga Q, rodeado por un casquete conductor de carga negativa menos Q. Los radios vienen a ser, pues, el radio del cilindro interior viene a ser A, y el radio de la parte interior de este casquete cilíndrico viene a ser B. En la superficie gaussiana está a una distancia radial tal como R minúscula. Entonces, tú tienes, pues, en este caso que este flujo eléctrico viene a ser igual a 4pi por K por la carga encerrada. Esa carga encerrada, ojo, la carga encerrada por el conductor, ¿no? Dividida entre epsilon sub 0 es el equivalente a esta expresión, ¿ya? Bien, entonces a partir de acá ya podemos establecer, pues, la relación que la integral del campo eléctrico diferencial del
el área, ¿no? Diferencial del área, viene a ser igual a la carga encerrada y te das cuenta que esta superficie que aparece por aquí, esta superficie por aquí, no es otra cosa que la superficie gaussiana y esta superficie que está por acá vendría a ser, o perdón, a ver, primero el contorno. Esto de acá, este contorno viene a ser 2πrl, 2πr, ¿cierto? La longitud de esta circunferencia, 2πr. Pero lo que estamos tomando nosotros en consideración viene a ser la longitud, la cara lateral, ¿no? O sea, esta longitud que tienes por acá. Y esa longitud vamos a considerar que sea L, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, mira, aquí lo tienes, 2πr por L. 2πr, no te olvides, es el contorno por acá, esto de acá. Es un radio por acá, R minúscula, viene a ser 2πr este contorno, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa es el área lateral, entonces sería multiplicado por L, acá está, ¿te das cuenta? ¿No? Y esto a su vez es igual a la carga dividido entre sub 0. La carga Q es esta carga, nuevamente, que esta carga que es encerrada por esta superficie gaussiana, y esa carga encerrada viene a ser Q. Finalmente, si despejas el campo, tienes esta expresión que aparece aquí. Ahora mira, ya tienes el campo, este campo lo puedes reemplazar acá arriba, ¿cierto? E integras, ¿no? ¿Cuál es tu variable? R. R viene a ser la distancia radial, mira, ¿no? Desde A hasta B. ¿Te das cuenta? Entonces, al reemplazar esta expresión del campo eléctrico acá arriba e integrarlo, obtienes que la diferencia de potencial entre los puntos A y B viene a estar dado por la carga dividido entre 4pi epsilon sub 0 por L. Y por el logaritmo neperiano, ¿no? De B entre A. ¿Sí? Listo. Pero recuerda que la capacitancia se define como la carga dividida entre la diferencia de potencial. Entonces, es así que a partir de acá se consigue simplemente ya pasando, acomodando la expresión carga entre diferencia de potencial, encuentras tú que la capacitancia está simplemente por 4pi epsilon sub 0 multiplicado por la longitud del cilindro, no me refiero a la altura del cilindro, dividido esto entre el logaritmo neperiano de B sobre A. Siendo B, recuerda el radio interior, ¿no? El radio interior del casquete cilíndrico, y A, el radio del cilindro que se encuentra en el interior. ¿Te das cuenta? Bien, entonces esa es la forma o la manera como se determinan, pues, las capacitancias en un capacitor, ya hemos visto hasta aquí, de un capacitor plano, ¿cierto? La capacidad eléctrica de un capacitor plano de placas paralelas, ¿ya? De un capacitor esférico y de un capacitor de forma cilíndrica. A continuación, veamos lo que viene a ser la llamada asociación de capacitores, ¿ya? Entonces, en primer lugar, veamos la asociación en serie de capacitores. Tener capacitores en serie implica, pues, o quiere decir esto, que debes tener capacitores conectados uno a continuación de otro, ¿sí? O al costado del otro. Como puedes observar, acá tienes dos capacitores C1 y C2, ¿no? Y te das cuenta que este capacitor está al costado del otro, ¿no? Y estos extremos, mire, están conectados acá los dos capacitores, ¿no? Uno a continuación de otro. Y los extremos de los capacitores, tanto el que está en la parte superior como el que está en la parte inferior, están conectados a una pila, en este caso de 1.5 voltios, ¿ya? Este capacitor que está por acá tiene una capacitancia de 2 por 10 a la menos 13 faradios y este otro de 3 por 10 a la menos 13 faradios. Entonces, fíjate, el razonamiento es el mismo que hemos visto nosotros en un solo capacitor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta pila? No te olvides, la pila funciona como si fuese, pues, una bomba de electrones, ¿no? Bombea electrones. Entonces, mira, ve por acá, en esta parte, extrae los electrones, los conduce por este alambre, pasa a través de la pila y los va a depositar en la parte inferior, ¿no? O en la placa inferior del segundo capacitor. Pero fíjate una cosa, sacó un electrón de acá arriba y entonces sacó un electrón de acá arriba y acá se cargó positivamente, ¿cierto? Sacó un electrón, se cargó positivamente, mientras que este se cargó negativamente. Tú dirás, ¿y qué es lo que sucede con los capacitores que están ubicados
o perdón, con la placa inferior del primer capacitor y la placa superior. ¿Cómo así es que se cargan estos? Estos capacitores, en el caso 1, la placa inferior, y en el caso 2, la placa superior, se cargan por inducción eléctrica. Sí, como has escuchado, inducción. Claro, si tú le quitas un electrón a esta placa, se carga positivamente. Pero como está muy cerca de la otra placa conductora que tiene una gran cantidad de electrones libres, pues entonces al cargarse positivamente esta placa, pues acá se carga negativamente, ¿no? Atrae una carga negativa. ¿Te das cuenta? Atrae una carga negativa. Y las cargas positivas que están acá van a ser repelidas, pues, por la placa superior, ¿no? Quiere decir que las cargas positivas que están por acá serán repelidas y como es un conductor, van a venir por acá y se van a depositar en la placa superior del segundo capacitor. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo, ¿cierto? Muy sencillo, ¿ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, mira, ¿ve? Este se cargó positivamente y ya una vez explicado, te das cuenta entonces que la otra placa se carga negativamente con igual cantidad en carga, pero de signos contrarios. Y lo mismo, exactamente y de manera análoga, ocurre con el capacitor que está en la parte inferior. Placa superior positivo y la placa inferior negativo. Con esto, ¿qué podemos concluir? La primera conclusión que se extrae es que la carga en los capacitores va a ser la misma, ¿correcto? A ver, para ser más precisos, la magnitud de la carga en cada capacitor es la misma, ¿ya? La magnitud, ¿no? ¿Ya? Porque carga implica signo, ¿no? Y acá no se van a considerar los signos, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Las magnitudes de las cargas van a ser las mismas. La carga en el capacitor 1, o sea, en esta placa, la magnitud de la carga acá y la magnitud de la carga acá es igual, acá también es igual y acá también son iguales. ¿De acuerdo? Ahí tienes. ¿Sí? Bien, esa es la primera conclusión. La segunda conclusión que se puede obtener es la siguiente. Date cuenta que la pila lo que ha hecho es proporcionarte energía, ¿cierto? Proporciona energía a la pila, ¿no? Te da una diferencia potencial. Entonces, esta pila, al darte la energía, esa energía o diferencia potencial se va a repartir en cada uno de los capacitores. Claro, esta pila le va a dar energía a este capacitor de acá y a este otro de acá, ¿sí? El voltaje, entonces, en otras palabras, se reparte en los capacitores que están conectados en serie. Quiere decir esto que acá este capacitor 1 tendrá un voltaje 1 y el capacitor 2 tendrá un voltaje 2. Con esto quiere decir que V1 más V2 te debe dar el voltaje de la pila. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tienes todo, te das cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora si es que tú quieres o buscas reemplazar estos dos capacitores que tienes por acá por un solo capacitor que tenga las características eléctricas de los dos capacitores que tienes en pantalla? ¿Mm? Entonces, en este caso, fíjate tú, tendríamos una situación como esta. La pila sigue siendo la misma, 1.5 voltios, pero quiero tener un capacitor que me dé las características de estos dos que están uno a continuación de otro o en serie. ¿Ya? Entonces, tú te das cuenta, pues acá que, ojo, está, te das cuenta acá que el voltaje equivalente es la suma de los voltajes en cada capacitor, ¿cierto? Eso es lo que hemos obtenido, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, el voltaje de este capacitor equivalente o el voltaje de la pila o el voltaje del capacitor equivalente viene a ser el voltaje de la pila, también es lo mismo, ¿sí? Entonces, teniendo esta relación de acá y teniendo la anterior, recuerda que nosotros sabemos o conocemos muy bien que de la relación entre un capacitor, la carga y el voltaje, ¿cierto? Entonces, la capacitancia es igual a la carga dividida entre el voltaje. Quiere decir entonces que si yo despejo el voltaje, tendría que la capacitancia, perdón, la carga entre la capacitancia. Entonces, para este voltaje 1 diría la carga 1 entre la capacitancia 1. Este acá sería la carga 2 entre la capacitancia 2. Este sería el voltaje de la pila, ¿no? Que es la carga equivalente,
¿no? Entre la capacitancia equivalente, mira, ve, ¿no? Ese es el voltaje de la pila, porque acá los dos están en paralelo, ¿te das cuenta? Y es así como se llega, pues, a lo siguiente, que la capacitancia equivalente en capacitores en serie, ¿no? O la inversa de la capacitancia equivalente está dado por la suma de las inversas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si tuviese más capacitores conectados en serie o uno a continuación de otro, simplemente tendré que seguir agregando, pues por acá 1 sobre C sub 3 más 1 sobre C sub 4, sumando cuántos capacitores en serie T estén contenidos en el circuito. ¿De acuerdo? Para dos capacitores en serie, la expresión está por esta expresión matemática, o simplemente por un arreglo matemático podrías tú decir que es el producto de las capacitancias dividido entre la suma de ellas. ¿Ya? Bien, eso es lo que tenemos en lo que corresponde a capacitores conectados en serie. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando tienes capacitores conectados en paralelo? ¿No? Entonces, fíjate, por si acaso, hablar de capacitores conectados en paralelo, ¿ya? No significa ojo, no necesariamente significa disponer de un paralelismo geométrico como tal. No, 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 no. No tiene nada que ver con un paralelismo geométrico, por si acaso, ¿ya? No es un paralelismo geométrico, es algo totalmente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes las características de los capacitores en paralelo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que esta pila que tenemos por acá tiene una diferencia potencial, ¿no? Y en este caso es de 1.5 voltios. Quiere decir esto que este extremo positivo de la pila puede tener, pues vamos a decir que sea 1.5 voltios este extremo de la pila y este otro extremo sea 0 voltios. La diferencia potencial es 1.5 voltios. Podría también ser que este extremo tenga 4.5 voltios y este extremo inferior tenga 3 voltios. De igual forma, la diferencia de potencial entre los extremos de la pila es 1.5 voltios. ¿De acuerdo? No te olvides, la pila lo que te proporciona es una diferencia de potencial. No te proporciona un potencial. ¿Sí? Tienes un potencial en cada extremo de la pila. ¿Sí? Bien. Entonces, quiere decir esto que imagínate que por acá, lo más sencillo, que tengas 1.5 voltios y en la parte inferior de la pila, donde está la hendidura, ¿no? Porque acá hay una pronunciación, ¿cierto? Tan igual como observas en la figura. Acá hay 1.5 voltios y acá habrá 0. ¿Ya? Estos 1.5 voltios los tienes por acá, mira, por acá tienes 1.5 voltios, porque mira, está conectado, ¿cierto? Entonces 1.5 voltios, 1.5 voltios, 1.5 voltios. 1.5 voltios, 1.5 voltios. Acá abajo, al extremo inferior de la pila es 0 voltios, ¿no? Tienes 0 voltios acá. Acá, como está conectado con este alambre, también tiene 0 voltios, tiene 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios y 0 voltios. ¿Te das cuenta que acá tenías 1.5 voltios, 0 voltios? 1.5 voltios, 0 voltios. ¿Te das cuenta? La pila, el capacitor 1 y el capacitor 2 tienen los tres la misma diferencia de potencial. Esta es una de las características, pues, de lo que viene a ser los capacitores conectados en paralelo. ¿Ya? Ahí está. Ves V sub 1, V2, y la conclusión inmediata es que todos los capacitores tienen la misma diferencia de potencial. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Bueno, veamos la segunda característica para que te des cuenta, ¿ya? Enseguida, tú te das cuenta que lo que hemos comentado al inicio es que la pila lo que hace, pues, es bombear cargas eléctricas, ¿cierto? Envía cargas eléctricas. Entonces, vamos a ponernos así de simple, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué hacemos? Por acá, tú sabes que lo que se conduce en realidad son electrones, ¿cierto? Son electrones, ¿ya? Son electrones, no son protones, por si acaso, no hay protones, ¿no?
Simplemente un proceso de electrización viene a ser dado por el movimiento de las cargas eléctricas, o sea, los electrones. Eso tienes que tenerlo claro, ¿ya? Yo por facilidad y para facilitar mi explicación ante ustedes, voy a considerar que las cargas que se mueven sean positivas, digamos. ¿De acuerdo? Sean positivas. ¿Está bien? Eso es lo que voy a considerar. Entonces, mira, ve, voy a decir que por acá salen cargas positivas, ¿no? En esta dirección, ¿cierto? ¿No? Porque lo que en realidad ocurre es que por acá saco los electrones, los llevo por acá, los llevo por acá, los llevo por acá, los electrones y los deposito abajo, ¿cierto? ¿No? Eso es lo que ocurre. Por acá saco electrones, saco electrones, saco electrones, los llevo por acá por la pila y los deposito en la placa inferior. Sí, eso es lo que sucede. ¿Ya? Pero te digo que voy a considerar que como si que la carga fuese, la que se transporta fuese positiva. ¿Ya? Y va a estar en esta dirección. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa es la carga que me envía la pila, digamos. ¿Cierto? La carga que me envía la pila. ¿Ya? Esa carga va a venir en esta dirección por este alambre, va a llegar a este punto, llega a este punto y entonces esta carga de la pila se reparte. Una vez más, estas cargas funcionan como si fuese un flujo de agua a través de una tubería, ¿no? Viene el flujo de agua por esa tubería y llega a este punto y se reparte. Tan igual como llega a nuestra casa una cierta cantidad de agua, y a través de las conexiones sanitarias que tenemos en la casa, pues esta conexión de agua se reparte, ¿no? Una parte irá pues a la cocina, al lavadero, otras irán a los servicios de lavandería, a los servicios higiénicos, en fin, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Entonces, mira, una parte vendrá por acá, ¿no? Hacia el capacitor 1, ¿no? Cargándolo de esta forma, de manera positiva. Y una parte, ojo, y el resto vendrá en esta dirección. Perdón. Me olvidaba de mencionarte lo siguiente. Claro, si esta placa se carga positiva, tú ya has visto que por inducción, ¿no? Atrae las cargas de signos opuestos, acá sería negativo, ¿no? Entonces, ahí está, mira. Igual magnitud, signos opuestos. Por acá circulará, si por acá viene toda la carga de la pila, llega a este punto y te he mencionado que se reparte la carga, entonces por acá irá otra parte de esa carga restante y llegará pues al capacitor 2 una carga número 2, digamos, ahí está, ¿no? Y en consecuencia, como tiene una placa conductora al frente muy próxima por inducción, tendría una carga negativa de igual magnitud a la de la parte superior. ¿Ves? ¿Te das cuenta entonces lo que sucede? Con esto, entonces lo que quiero decirte es lo siguiente, que la carga que ha sido enviada por la pila, ¿ya? Se repartió, ¿cierto? La carga de la pila se ha repartido en Q1 más Q2, ¿cierto? Eso es lo que hemos tenido. Se reparte, ¿no? Una vez más, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa si nosotros queremos agarrar y reemplazar, pues, ese par de capacitores por un único capacitor que tenga, que presente las mismas características eléctricas que estos dos capacitores en conjunto? Entonces tendríamos por acá lo siguiente, mira, ahí está la pila, nuevamente sigue siendo 1.5 voltios y lo conecto a un capacitor. Vamos, acá sería un C equivalente, no es un C sub 1, aquí hay un error, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo funciona la pila para un capacitor. Esta placa superior se cargó positivamente, ¿no? Una carga equivalente, ojo, ya no es esta carga de acá, ¿te das cuenta? ¿No? Ya no es ni Q1 ni Q2, ¿ah? Ojo, no es Q1 ni Q2. Si tú te das cuenta, esta carga equivalente que está por acá es la carga que te envía la pila que bombea, ¿cierto o no? O sea, esta carga equivalente viene a ser la carga de la pila, en otras palabras. Pues viene a ser la carga de la pila, ¿no? Como están muy próximos las placas, entonces la parte inferior se carga negativamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta capacitancia equivalente que está por acá, ¿no? Esta capacitancia equivalente que está por acá, habiendo tenido estas consideraciones, nosotros podríamos decir que la carga, ¿no? La carga viene a ser igual a la capacitancia multiplicada por la diferencia potencial, ¿no? C por V, ¿no? Acá entonces sería C1 por V1, acá sería C2 por V2, acá sería C equivalente por V equivalente, o no, o V de la pila, ¿no?
Entonces, pero te das cuenta que los voltajes son los mismos, por lo tanto, finalmente te quedaría que la capacitancia equivalente está dada simplemente por la suma de las capacitancias. ¿Te das cuenta? C1 más C2 viene a ser el valor de la capacitancia equivalente. ¿Ok? Entonces es muy simple, es muy sencillo en realidad esto, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Y enseguida podemos nosotros continuar ahora hablando de lo que viene a ser pues la energía almacenada por los capacitores, ¿ya? Bien, entonces estos dispositivos llamados capacitores o condensadores, ¿no? Te das cuenta que tienen esta capacidad de almacenar energía, ¿no? Y almacenan esa energía, como te he mencionado, a través del campo, de su campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, acá está una conexión simple y sencilla. Acá hay una pila, por acá hay una resistencia, ¿no? Entonces, acá está un capacitor, un formato real, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que inicialmente no ha estado conectado, ¿no? Inicialmente este capacitor, mira, está descargado, ¿cierto? Está descargado inicialmente. Entonces, si no tiene carga, no tiene voltaje, ¿de acuerdo? No tiene carga, no tiene voltaje, ¿ya? Entonces, no hay voltaje. Pero cuando tú lo conectas a la pila, entonces, ¿qué es lo que hacía la pila? Te extraía las cargas, ¿no? Ahí comienza a extraerte los electrones por acá, los lleva a través de la pila y los va a depositar a la otra placa, ¿cierto? Y entonces comienzas tú a cargar cada una de las placas de ese capacitor, ¿ya? Uno de forma positiva y el otro en forma negativa. Entonces, te das cuenta que esta es una fuente externa que comienza a realizar pues un trabajo aumentando la energía en el capacitor. Sabes muy bien que ese diferencial de trabajo viene a representar para mí un diferencial, ¿no? En la energía eléctrica en este caso. Pero recuerda tú que la energía eléctrica o el trabajo realizado por la fuerza eléctrica viene a estar dado por el producto de la diferencia potencial multiplicado por el diferencial de carga. Vamos, olvídate de esta D que es diferencial y olvídate de este D que es por acá diferencial también. ¿Recuerdas que el trabajo es igual a Q multiplicado por la diferencia potencial? Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí lo tienes. ¿Ya? Lo otro que tienes que recordar es que la carga, pues, siempre se define como el cociente, perdón, la capacitancia siempre se define como el cociente de la carga entre la diferencia potencial. Entonces, mira, mira tú lo que tienes ya para encontrar entonces ahora sí la energía, ¿no? Tendría que agarrar e integrar esta expresión, ¿cierto? O lo que es lo mismo, integrar esta expresión. Pero recuerda que este trabajo viene a estar dado por esta expresión que aparece aquí, ¿cierto? Mira, ve, ahí está. ¿Te das cuenta cómo se comienza a relacionar? Y ahí está, mira, ve, ¿no? Este trabajo viene a ser igual al diferencia potencial por el diferencial de carga, ¿no? Este diferencial de potencial o voltaje viene a ser igual a Q sobre C. ¿Ya? Entonces ahí lo tienes. E integras desde 0 hasta Q. Y al integrar desde 0 hasta Q, resultas obteniendo esa expresión matemática. La energía almacenada, entonces tú la puedes determinar como el cociente de la carga elevada al cuadrado entre 2 veces la capacitancia, o el producto de la carga por el voltaje dividido entre 2, o la capacitancia multiplicado por el voltaje al cuadrado. ¿Ya? Te das cuenta que de acá te sale Q cuadrado sobre 12, ¿cierto? Que es esta. ¿Ya? Las demás expresiones que tienes por acá se obtienen de la relación, ¿no? De la relación que está acá. Capacitancia es igual a carga entre voltaje. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, entonces para esto, ya, antes de continuar y ya comenzar a ver, perdón, veamos enseguida lo que viene a ser la densidad de energía, ¿no? Ya tenemos, ojo por acá, la energía, la acabas de ver ahí, ¿cierto? Ahora veamos pues la densidad de energía. La densidad de energía no es otra cosa que simplemente la energía por unidad de volumen, ¿ya? Entonces, a ver, veamos entonces cómo podemos encontrar esa densidad de energía, ¿no? Entonces, miren por acá la densidad de energía. Y para ello vamos a trabajar con un capacitor plano cuya energía la acabamos de determinar, ¿no? Es CB cuadrado sobre 2, ¿no? O si gustas, puedes decir que al medio
se le ve cuadrado, ¿no? Entonces, la capacitancia, tú sabes muy bien que está dado por E sub 0, por el área y dividido entre la distancia. La diferencia potencial, sabes que está dado por el campo eléctrico multiplicado por la distancia y separación de las placas. Entonces, ¿qué te parece si esta expresión y esta otra la reemplazo en la parte superior de la energía? Y entonces estaría obteniendo una expresión como esta que aparece acá. ¿Te das cuenta? Pero fíjate, por acá tengo d cuadrado y por acá debajo hay un d, entonces se cancelaría un d con un d de acá. Pero además date cuenta que este es el área y esta es la distancia de separación de las placas. Ojo, A es el área entre las placas y D la distancia de separación de las placas. Es algo que tenemos así. Prácticamente viene a ser este volumen, ¿te das cuenta? Entonces yo podría acomodar un poco esta expresión, ¿ya? Y separo pues área por distancia. Este paréntesis viene a ser volumen, ¿ya? Ahí está. Entonces, si este volumen pasa a dividir a lo que viene a ser la energía como tal del capacitor, pues entonces puedo obtener el cociente de energía entre volumen y a eso se le denomina pues densidad de energía y se va a representar con la letra mu. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Bueno, esto que tienes acá, también esta energía como tal que le has hallado, también la podrías encontrar de forma, o expresarla en forma de un integral. Y eso simplemente sería, pues mira la expresión acá, y te das cuenta que esta energía como tal está variando o dependiendo de este volumen, ¿cierto? Entonces podría tomar diferencial de energía, va a depender del diferencial de volumen. Si integro ambos lados, tendría pues una expresión como esta. ¿Te das cuenta? Es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que se ha tomado por acá el diferencial de volumen para tener y conseguir pues todo el volumen dentro de un capacitor. Ya está. Ya tenemos la densidad de energía y hasta acá tenemos entonces este contenido teórico, ¿ya? Y para ello, perdón, para complementar esto, vamos viendo por acá nuevamente un video en el cual nos permite a nosotros poder entender de manera sencilla, porque me parecen bastante didácticos estos videos que están por acá, ¿ya? Para poder entender lo que viene a ser la energía de un capacitor, ¿ya? Entonces, mucha atención, por favor, acá. Vean este capacitor. Vean qué sucede si lo conecto a este foco. Sí, nada sucedió porque el capacitor no está cargado. Pero si lo conectamos primero a una batería para que se cargue el capacitor y después lo conectamos al foco, el foco se va a encender. La razón de que esto ocurra es porque cuando está cargado un capacitor, no solo almacena carga, sino que también almacena energía. Cuando conectamos el capacitor a la batería, las cargas se separan. Estas cargas separadas van a querer reunirse de nuevo, en cuanto tengan la oportunidad, ya que los opuestos se atraen. Así que si completamos el circuito con algunos alambres y un foco, la corriente va a fluir y la energía almacenada en el capacitor se vuelve luz y calor que salen del foco. Una vez que el capacitor se descarga a sí mismo y ya no hay más cargas que transferir, el proceso termina y la luz se apaga. El tipo de energía almacenada en los capacitores es energía potencial eléctrica. Si queremos encontrar la cantidad de energía almacenada en un capacitor, necesitamos recordar cuál es la fórmula de la energía potencial eléctrica. Si una carga Q se mueve a través de un voltaje V, el cambio en la energía potencial eléctrica de esa carga es Q por V. Observando esta fórmula, ¿cuál creen ustedes que será la energía en un capacitor que ha sido cargado hasta una carga Q y un voltaje V? Q por V. Sí, eso es lo que yo también había pensado. Pero resulta que la energía almacenada en el capacitor es 1/2 por Q por V. ¿De dónde viene este 1/2? ¿Cómo es que la energía no es simplemente Q por V? Bueno, la energía almacenada en un capacitor sería Q por V si durante la descarga todas las cargas cayeran del total del voltaje V. Pero durante la descarga, no todas las cargas van a caer a través del voltaje total V. De hecho, solo la primera carga que es transferida va a caer a través del total del voltaje V.
todas las cargas que sean transferidas después van a caer a través de cada vez menos voltaje. La razón de esto es que cada vez que una carga es transferida, decrementa la cantidad total de carga almacenada en el capacitor. Y conforme disminuye la carga del capacitor, el voltaje a través del capacitor también va a disminuir. Recuerden que la capacitancia se define como la carga almacenada en el capacitor entre el voltaje a través de ese capacitor. Así que conforme disminuye la carga, el voltaje también disminuye. Conforme más carga es transferida, llegará un punto en el que la carga solo va a tener una caída a través de 3/4 a través del voltaje inicial. Si esperamos un poco más, nos encontramos que la caída de la carga va a ser a través de 1/2 del voltaje original. Si esperamos un poco más, nos encontramos que la carga va a tener una caída de 1/4 del voltaje original. Y la última carga que se transfiere va a caer a casi nada de voltaje porque básicamente no quedará carga en el capacitor. Si sumáramos todas las caídas de energía potencial eléctrica, nos encontraríamos que la caída total de energía en el capacitor es Q, la carga total inicial en el capacitor, multiplicado por la mitad del voltaje original del capacitor. Así que básicamente este 1/2 está aquí porque no toda la carga va a tener una caída a través de todo el voltaje inicial V. En promedio, la caída de la carga a través de solo la mitad del voltaje original. Así que si tomamos la carga almacenada en un capacitor en cualquier momento y la multiplicamos por el voltaje a través del capacitor en ese mismo instante y lo dividimos entre 2, tendremos la energía almacenada en el capacitor en ese instante particular de tiempo. Hay otra forma de esta ecuación que nos puede ser útil, ya que la capacitancia se define como la carga entre el voltaje. Podemos reescribir esto como la carga igual a la capacitancia por el voltaje. Si sustituimos capacitancia por voltaje en lugar de la carga, veremos que la energía del capacitor también puede escribirse como 1/2 por la capacitancia por el voltaje a través del capacitor al cuadrado. Pero ahora tenemos un problema. En una de estas fórmulas la V es al cuadrado y en una de estas fórmulas la V no está al cuadrado. Y yo tenía problemas para recordar cuál era cuál, pero ahora me acuerdo de esta manera. Si usamos la fórmula que tiene a la C, entonces tendremos la V al cuadrado. Y si usamos la fórmula que no tiene la C, pues no tendremos la V al cuadrado. Estas son las dos fórmulas de la energía almacenada en un capacitor, pero debemos tener cuidado ya que el voltaje V en estas fórmulas se refiere al voltaje a través de un capacitor y no es necesariamente el voltaje de la batería que nos indiquen en el problema. Si tenemos este caso sencillo en donde hay un capacitor conectado a una sola batería, entonces en este caso el voltaje a través del capacitor sí será igual al voltaje de la batería. Así que si una batería de 9 volts está cargando un capacitor a una carga máxima de 4 coulombs, entonces la energía almacenada por el capacitor será de 18 joules. Ya que el voltaje a través del capacitor va a ser el mismo que el voltaje de la batería. Pero si tenemos el caso en donde tenemos varias baterías conectadas a varios capacitores, entonces para encontrar la energía almacenada en un solo capacitor, tendremos que usar el voltaje a través de ese capacitor en particular. En otras palabras, si tenemos estos circuitos con estos datos de voltaje en cada capacitor, podremos encontrar la energía almacenada en el capacitor de en medio usando 1/2 por Q por V. Solo debemos tener cuidado de usar el voltaje que pasa a través de ese capacitor y no el voltaje de las baterías. Si usamos 5 coulombs para la carga, nos encontramos que la energía es de 7.5 joules. Bien. Bien, entonces hasta ahí vamos, ya tenemos el contenido teórico de lo que viene a ser, pues, los capacitores. Vamos a ver entonces un poco la parte práctica por acá. Entonces, a ver, perdón. Sí, ahí está. Vamos con los primeros problemas, ¿sí? Por está, creo que ahí, salgo ahí. Ya está. A ver, por favor,
Espero sus participaciones. Y por favor, no se olviden de ir registrar su asistencia. Registren su asistencia, por favor. Vamos, ¿tiene respuestas?